Bueno, voy a hablar de tres cosas, todo esto en base a mi opinión, y voy a empezar por EndeavourOS, esta distribución basada en Arch, que a mí me gusta mucho. De hecho, fue una de las primeras que probé cuando regresé a Linux, y de verdad que está muy bien, pero que estaba pasando por una crisis bastante gorda, porque lleva varios días con su servidor caído, y esto no pinta nada bien para el proyecto, sobre todo porque yo creo que aquí es un tema más de descontrol que otra cosa. Vale que tu proveedor de servicio, o sea, de hosting, de VPS o lo que sea, tenga problemas. Vale que no puedas levantar el servicio porque, no sé, de hecho, los dos mensajes que han puesto los responsables del proyecto son que primero tuvieron un error tonto que tumbó la web y segundo que están caídos porque no pueden levantar el servidor. Eso yo lo puedo entender de alguna forma. Pero si tú tienes un proyecto de este tipo, yo supondría que tú tienes también una copia de seguridad de todas las cosas, del sitio web y de todo lo demás. Con lo cual, si tu proveedor de hosting no es capaz de levantar tu servidor en 48 horas, tú tienes que mudarte en 48 horas con todas tus cosas. Yo mismo ahora, si se me cae mi servidor aquí en casa, yo tengo en la nube también un respaldo que está bastante actualizada. A lo mejor no con lo último, pero no pierdo todo lo que tenía hasta ahora. Entonces, con este tipo de proyectos es exactamente lo mismo. Tú tienes que tener el control de eso. Esto va a ser un golpe bastante duro de forma reputacional y vamos a ver cómo se levantan de esto, pero yo por lo menos esta distribución no la pienso recomendar solamente por este detalle. Lo segundo es el tema de paquetes con bichos en los repositorios AU de Arch Linux. Hace unos días se publicó una noticia de que habían tres paquetes, LibreWolf-Fix-Bin, Firefox-Patch-Bin y Zen-Browser-Patchet-Bin, subidos por la misma persona, que tenían algún tipo de bicho que le permitía al tipo hacer acceso remoto o cosas por el estilo. No sé. Esto puede pasar. Y de hecho ha pasado en otras ocasiones. También incluso en AUR y también en otras distribuciones. Y también ha habido paquetes más generalistas disponibles en la mayoría de distribuciones que han tenido problemas y todo lo demás. Esto no es nada nuevo. Lo bueno de esto es que el problema se detectó en 48 horas y se resolvió gracias a todo el tema del open source y demás. Yo no creo que alguien o que mucha gente haya instalado estos paquetes específicamente. Porque si bien uno instala casi siempre, por ejemplo, qué sé yo, LibreWolf-Bin, que es el paquete ya compilado como tal, uno no va a estos paquetes tan raros, ¿no? Como LibreWolf-Fix-Bin, así por gusto. O sea, ¿por qué te instalarías tú un paquete que dice eso? Que dice Fix. Para llegar ahí tendrías que haber buscado alguna información, un error que tuviste y tal vez hubo alguien que te recomendó, no, mira, instala este paquete, pero es muy raro. Y no es tan simple como ir ahí y buscar el paquete de nombre más raro e instalarlo. No funciona así. Pero bueno, el problema se detectó, se arregló y punto. Hay quien publicó por ahí un artículo un poco sensacionalista o con un título amarillista de que los usuarios perdieron la confianza en Arch y en AUR. Que me pregunto yo, ¿a cuántos usuarios tú le preguntaste? ¿Cómo tú vas a saber que tantos usuarios perdieron confianza, ¿no? Por un problema que, como digo, ya ha pasado otras veces. Pero bueno, en fin, el punto es que no es tan la cosa y esto pasa otras veces y se ha resuelto sin ningún tipo de problema. Así que solamente tener cuidado con lo que vas a instalar desde AUR, que si tienes el conocimiento, en AUR tú puedes ver también el PKG build, que te dice todo lo que vas a instalar, lo que se va a ejecutar, etcétera, etcétera. Entonces siempre puedes tener más o menos un control sobre estas cosas, siempre que sepas lo que estás haciendo, evidentemente. Y el tercer tema es un debate que estaba teniendo con Lindsay en Mastodon, un debate por supuesto respetuoso, sin ningún problema, ni ningún tema, nada polémico, nada por el estilo. Pero todo empezó por un post que publicó Gonzalo que ponía dos capturas de pantalla mostrando el proceso de actualización de Windows, que es similar al de Fedora. Ya saben, este tiempo de espera que también es similar de MacOS y todo lo demás. Y ahí voy yo y digo que no entiendo esta moda de algunas distribuciones de copiar lo mal hecho. Y ahí se generó el debate. Lindsay me pasaba un enlace a un artículo de Fedora Magazine que explicaba por qué Fedora actualiza de esta forma. Y bueno, básicamente se refiere a las llamadas actualizaciones sin conexión, que es el proceso de reiniciar, aplicar actualizaciones y volver a reiniciar el sistema. Y que funciona de esta forma, o sea, el equipo arranca con modo de ahorro de energía especial, donde todos los demás sistemas se desactivan y el acceso a la red no está disponible y a continuación aplica la actualización y se reinicia. Este artículo explica todo el proceso y el motivo por el cual esto empezó a hacer en Fedora. Y resulta que esto viene de 2009, donde se dieron cuenta de que había una situación que parece que la gente intentaba actualizar o lo que sea, y por algún motivo no dejaban de que terminara la actualización o fallaba y se rompía todo el sistema y bla, bla, bla. Entonces se dio este mecanismo de forma tal que la actualización fuese segura.
Pero claro, yo sigo diciendo que eso no tiene ningún sentido al día de hoy, porque el artículo dice que lo de actualizar en vivo, o sea, en tiempo real, se podía hacer antes porque la multitarea estaba empezando y la gente no solía actualizar y hacer cosas al mismo tiempo, o sea, hacer las dos cosas, usar el ordenador y actualizar. Pero yo pienso que hoy es mucho más fácil incluso actualizar en vivo sin ningún problema, porque hoy tenemos máquinas más potentes, tenemos velocidad de internet mucho más rápida y actualizamos en un 2x3. Por lo menos en mi experiencia con Arch, con Debian, se actualiza súper rápido. Entonces, no tiene sentido que yo esté trabajando, que se descarguen las actualizaciones en segundo plano y que entonces yo tenga que reiniciar el equipo y que cuando lo apague o lo reinicie, entonces se encienda de nuevo y me salte este proceso de que estamos actualizando, esperando, qué sé yo, 5 o 10 minutos. Eso para mí no es control sobre el equipo. Eso para mí es lo mismo que hace Mac o lo mismo que hace Windows y eso yo no lo comparto, no, pero para nada. Perfectamente un usuario, incluso un usuario inexperto que está trabajando en su sistema Linux y le salta el mensaje de hey, tienes una actualización con la opción de actualizar, el botoncito actualizar ahora, sabe que cuando le da el botón de actualizar y pone su contraseña y el sistema empieza a descargar el paquete y actualizar, no debe parar el equipo. Entonces, eso es sentido común. Puedes ir trabajando, pero se sabe que estas actualizaciones pueden, porque puede pasar, traer algún tipo de problema. Y por problema me refiero a que alguna aplicación en específico deje de funcionar o que Genome, que es el ejemplo que pusieron en el artículo, se ponga con la pantalla en negro, porque el X11 o el que sea, el Wayland en este caso, se haya actualizado. No sé. Son cosas que digo, podría pasar, pero es raro, es raro. Cuando tú le das al botón de actualizar, tú sabes que estás corriendo el riesgo de que esto pase. Tú lo haces a conciencia de que sabes que tienes que prepararte para estas cosas. No digo que este sistema esté bien o esté mal. Puede ser fenomenal para este tipo de usuarios. Como decía Lince, el que no quiere usar esto, puede usar DNF en Fedora. Perfecto. Pero este tipo de actualizaciones no las veo necesarias. Y bueno, si el usuario de Fedora, de Caja Neón o de PIN lo hace y lo acepta porque está más seguro o está más adaptado a Windows y a Mac con ese sentido, perfecto, no hay problema. Yo me acuerdo que incluso usando distribuciones point release tipo Debian y derivados, yo le hacía un dist upgrade y mira, no había problema ninguno. En algunos casos sí, claro, había que reiniciar, kernel nuevo y todo lo demás, y se reiniciaba y punto. Pero reiniciaba y entrabas a trabajar de nuevo con la máquina. No es que reiniciaba y salía la pantalla de vamos a actualizar ahora, espérate un momento. Y te quedas ahí, sin hacer nada. Yo prefiero actualizar en lo que estoy haciendo algo, sabiendo que cuando termine se me puede romper algo, posiblemente, a tener que reiniciar y entonces esperar a que empiece a actualizar. Y si tú quieres usar tu ordenador de forma urgente, por ejemplo, y te salta esta actualización, ¿qué es lo que haces? O sea, esperar ahí por gusto, porque básicamente es algo que se puede hacer perfectamente en vivo sin ningún problema. Como me pasó a mí, que tuve que esperar 30 minutos cuando arranqué este ordenador por primera vez con Windows y estuvo, ya te digo, más de media hora esperando que esa cosa terminara de actualizar, que me dan ganas de quitar el cable, apagarla y en fin, y dejarla así como estaba. Pero bueno, en fin, yo no creo que este sistema sea lo correcto. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿eh? Si tú usas Fedora o cualquier distribución de esas que hace esto, pues está bien. Y te gusta, perfecto, no hay problema. Yo prefiero usar un Yai-SYU sin confirmación para que todo se haga al momento y que se instale todo. Porque al final del día, hasta ahora nunca he tenido ningún problema con eso. Y yo sé que lo mínimo que debo hacer cuando ejecuto una actualización súper grande, que sea de Plasma o de sistema, lo mínimo es salir de la sesión, por lo menos. Pero, de nuevo, cuando reinicio y listo. Vuelvo a entrar al ordenador, a usar mi ordenador como siempre. Así que nada, esta es mi opinión. No sé cómo tú lo veas, pero hasta un próximo episodio.